Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión, continuando con los videos referentes del manejo del programa WaterCAD para la modelación de redes de agua potable, vamos a realizar un video referente a lo que vendrían a ser demandas dependientes de la presión. En las simulaciones anteriores en las que estábamos viendo, las demandas no son una función de las presiones. Ahora vamos a ver cómo se interrelacionan las demandas o los caudales con las presiones. Esto es muy importante, ya que relacionar demandas con las presiones nos va a permitir a nosotros poder administrar, gestionar nuestras redes de tal manera que en caso de que haya corte de agua de una fuente, por ejemplo, que nosotros deseamos mantener las presiones adecuadas, entonces lo que se debe hacer son disminuir las demandas de tal manera que las presiones no puedan caer considerablemente. Entonces vamos a ver esta nueva función del WaterCAD que nos permite relacionar demandas con presiones, ¿no? Cuya utilidad básicamente está referida a mantener presiones adecuadas en la red. Entonces, para hacer dicho video, dicha simulación, vamos a usar esta configuración de red que vemos acá. Tenemos dos zonas, la zona alta y la zona baja en esta red. La zona alta vendría a ser toda la configuración que está por encima de la válvula reductora de presión, y la zona baja vendría a ser todo este segmento. Y a esta red está alimentando dos fuentes de agua, dos captaciones, la captación 1 y la captación 2, que abastecen a la red. Bueno, entonces para nosotros hacer este ejemplo de demandas dependientes de presión, vamos a tener en cuenta que en uno de los escenarios vamos a cancelar el servicio de una de las fuentes, de tal manera de poder observar cómo cambian las presiones en la red cuando una de las fuentes es cerrada, y cómo se pueden mantener las presiones en la red cuando dicha fuente está cerrada. Entonces, lo que vamos a hacer primero es configurar nuestro escenario. Esta simulación está en el escenario base por defecto, y vamos a renombrar este escenario. La vamos a renombrar y vamos a poner de nombre EPS para hacer referencia al tipo de simulación. Vamos a poner después con captación, con captación para referirnos a que cuentan con ambas captaciones, sin DDP. Ponemos sin DDP para referirnos a demandas dependientes de presión. En este caso no estamos usando la alternativa de demandas dependientes de presión, entonces para hacer referencia a eso le ponemos sin DDP, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos configurado dicho escenario. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, como les había dicho, es cortar el abastecimiento de agua de una de las fuentes, que en este caso será la captación 1. Entonces vamos a cortar el servicio de esta captación, para lo cual lo que tenemos que hacer es cerrar la tubería que conecta la captación con el primer nodo, o en este caso con el nodo 4. Para ello vamos a hacer uso de las alternativas. Nos vamos a alternativas y nos vamos a alternativa Initial Settings. Expandimos esa alternativa. Tenemos una alternativa base por defecto. Hacemos clic derecho sobre ella, creamos una nueva alternativa hija y la renombramos con el nombre de sin captación 1, para hacer referencia a que vamos a cerrar el servicio de esa captación. Hacemos doble clic y ya se abre esta ventana de diálogo. Entonces, en esta ventana nosotros vamos a buscar la tubería número 1, que vendría a ser la tubería número 1. En todo caso, en las etiquetas, clic derecho en el encabezado, Sort Ascending, para ordenarlo de forma ascendente. Entonces, en la primera columna aparecerá la tubería 1, y al lado, en el estado inicial, hacemos clic en el desglosable y seleccionamos la opción cerrada, ¿no? Entonces se ha hecho una modificación, cerramos,
Creamos ahora un nuevo escenario para aplicar esa nueva configuración. Creamos un nuevo escenario hijo a partir del escenario existente. Clic derecho sobre ella, nueva y escenario hijo. A este escenario hijo lo vamos a renombrar con el nombre de sigue siendo una simulación EPS sin captación, en este caso sin captación 1, y a su vez sin demandas dependientes de presión, sin demandas dependientes de presión. Ahora, para este escenario, en su ventana de propiedades, en la alternativa inicial settings, hacemos clic en el desglosable y seleccionamos nuestra alternativa sin captación 1. Y en las opciones de cálculo lo dejamos por defecto. Ahí no hay ninguna configuración que se tiene que hacer. Cerramos este escenario y seleccionamos nuestro escenario creado y computamos ese escenario. Bueno, entonces se han hecho los cálculos. Bueno, acá me sale una ventana de notificaciones en la que me está indicando que hay presiones muy bajas en la red, que justamente se debe al corte de servicio de esta captación, que no está abasteciendo agua y que está funcionando solamente la captación 2. Ahora vamos a verificar cómo ha sido la variación, el comportamiento de las demandas y las presiones para estos dos escenarios. Para ello vamos a seleccionar un nodo, en este caso el nodo más crítico, que vendría a ser en este caso, si nos vamos a los reportes, a la opción de junctions, nos vamos a esta opción. Entonces podemos verificar las presiones. La presión más baja se registra para el nodo 1. Entonces hay que ver cómo es la variación de presiones para dicho nodo a lo largo de las 24 horas. Entonces seleccionamos el nodo 1, clic derecho y nos vamos a la opción Graph. Acá tenemos seleccionado este escenario. También seleccionamos el escenario anterior y vamos a hacer la comparación de gráficas de presiones y demandas. Selecciono presión, selecciono demanda y deselecciono gradiente hidráulica. Hago clic en OK. Entonces ahí podemos observar gráficamente la variación de las demandas y las presiones, ¿no? Lógicamente la curva de presión que se ve de color verde es para la simulación con captación sin DDP, sin demandas dependientes de presión, y la curva de presión de color azul es son la curva de presiones para el nodo 1 cuando se ha hecho el corte de servicio de la captación 1, ¿no? Las presiones han disminuido considerablemente, incluso se puede ver que entre un tiempo determinado, entre las 8 y las 10 de la mañana, la presión cae por debajo de 0, cosa que no es muy adecuado para el funcionamiento de la red. Ahora, si verificamos las curvas de las demandas, al parecer hay una sola curva. Bueno, esto es porque prácticamente la curva de las demandas para el escenario 1 y el escenario 2 son las mismas. Esto se debe a que las demandas no son dependientes de la presión. Es por eso que las demandas son invariables, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es hacer que esas demandas varíen para tener en nuestra red una pérdida de presión menor a la que se tiene actualmente, que es justamente lo que se quiere para un adecuado funcionamiento de la red. Entonces nosotros vamos a prácticamente determinar cuáles son las demandas adecuadas para que las presiones se mantengan con un valor muy cercano a los valores iniciales en los que se contaba con ambas captaciones. Entonces guardemos esta gráfica para hacer comparaciones posteriores. Hacemos clic en Add to Graph Manager, en este icono. Nos sale esta ventana en la que vamos a colocar un nombre. Colocamos un nombre, le ponemos de nombre comparativo 1, y hacemos clic en OK. Entonces ahí tenemos la primera comparación, el comparativo 1. Cerramos. Bueno, entonces
centrémonos ahora sí en lo que vendría a ser el objetivo de este video, hacer que las demandas sean dependientes de la presión. Para ello nos vamos al menú análisis, al menú componentes. Nos vamos al menú componentes. Hay una opción llamada Pressure Dependent Demand Functions. Entonces seleccionamos esa opción y nos sale esta ventana de diálogo. Acá vamos a crear una nueva demanda, una función de demanda dependiente de presión. Para ello hacemos clic en el icono, en este icono, New, y se nos crea una nueva función de demanda. Le vamos a renombrar este nombre como función presión demanda, función presión guión demanda, y al lado derecho en la pestaña Properties vamos a hacer las configuraciones para esta nueva función. Como primera variable nos pide especificar el tipo de función, Power Function o Piecewise. En este caso el Piecewise Linear nos permite a nosotros crear la curva de presión demanda a través de datos que nosotros vamos a ingresar. En cambio, la otra función, Power Function, nos permite solamente a nosotros ingresar un factor exponencial para la ecuación exponencial para generar la curva. Debajo nosotros podemos ver la curva generada con un factor exponencial de 0.5, ¿no? Es una función de raíz cuadrada. Por ejemplo, fíjense, cuando yo ingreso un exponente de 1, lógicamente la función se hace lineal. Entonces vamos a dejar por defecto este valor de 0.5 para la función presión demanda. Y debajo nos pide especificar una presión pico o una presión máxima que se va a usar para hacer este diseño, ¿no? En este caso es recomendable que esta presión pico sea una presión máxima que existe en la red cuando las condiciones eran las normales, es decir, cuando ambas fuentes estaban abasteciendo. Si nosotros cerramos por el momento este cuadro de diálogo y volvemos al primer escenario donde las condiciones eran las normales con ambas captaciones, y nos vamos al reporte de los junctions, vemos que existía una presión máxima de 40 para las 0 horas. Pero si nosotros queremos verificar cuánto era la presión máxima en este escenario y a qué hora se daba eso, lógicamente la presión máxima se dará en la que el patrón de demanda sea la más baja. Entonces me puedo ir a componentes, a patterns, para verificar el patrón horario, y si me fijo, el factor multiplicador más bajo es para las 3 de la mañana, para las 3 horas. Entonces voy a ir a verificar los resultados para las 3 de la mañana. Selecciono en el Time Browser 3 de la mañana, me voy a reportes nuevamente en Junctions. Entonces tengo una presión máxima de 40 para las 3 de la mañana. Entonces es recomendable que esa presión pico que nos está solicitando en la función demanda presión o presión demanda sea ese valor o un valor superior. Recomendable. Entonces, volviendo a esa función de presión demanda, voy a especificar ese valor máximo que tengo en mi red de 40. Y una vez hecha esa configuración, simplemente cerramos. Y ahora nos vamos a configurar la nueva alternativa para hacer uso de la función presión demanda. Nos vamos a alternativas y nos vamos a la opción Pressure Dependent Demand. Expandimos esa alternativa. Acá tengo una alternativa base por defecto. Voy a crear una nueva alternativa base que la llamaré DDP, para simplificar el nombre, ¿no? Demandas dependientes de presión. Doble clic para abrirla. Ahora nos pide ingresar una función global
que va a ser la función presión demanda que nosotros hemos configurado anteriormente. Hacemos clic en el desglosable, seleccionamos nuestra función creada. Entonces, debajo por defecto aparece con una presión de referencia de 40, que es la presión pico que nosotros especificamos, ya que esta pregunta donde nos dice que si la presión de referencia va a ser igual a la presión pico, está que sí, ¿no? Entonces nosotros podemos desactivar este check y especificar una presión distinta de referencia, pero es recomendable que esta presión de referencia sea igual a la presión pico establecida. Ahora, esta presión de referencia nos sirve para determinar justamente las variaciones de demanda que va a haber en la red, para mantener las presiones. Para presiones superiores a esta presión de referencia, las demandas no serán dependientes de la presión, es decir, las demandas permanecerán invariables para presiones mayores a este valor. Para presiones iguales o inferiores a este valor, las demandas serán dependientes de la presión. Entonces, eso es el fundamento de estos valores. Bueno, debajo nos dice especificar el porcentaje de demanda que es dependiente de la presión, 100%. Si yo especifico un valor inferior, estoy diciendo que no todas mis demandas quiero que se acoplen a las variaciones de la presión. Pero es recomendable que todas las demandas sean dependientes de la presión si queremos mantener presiones adecuadas en la red, ¿no? Entonces lo dejamos como 100% y simplemente cerramos esta nueva alternativa creada. También cerramos esto. Bueno, entonces para calcular o modelar nuestras nuevas modificaciones, creamos un nuevo escenario. Seleccionamos el primer escenario, clic derecho, nuevo y escenario hijo. Le ponemos como nombre EPS. Sigue siendo una simulación EPS sin captación 1 y en este caso con DDP, demandas dependientes de presión. En su ventana de propiedades, en Initial Settings, seleccionamos la alternativa sin captación 1 porque no va a hacer uso de esa alternativa, y también en Pressure Dependent Demand, en esa alternativa hacemos clic en el desglosable y seleccionamos nuestra alternativa llamada DDP. Bueno, para este caso sí es necesario modificar hacer una configuración en las opciones de cálculo. Para ello nos vamos a opciones de cálculo, vamos a crear una nueva opción de cálculo, y la vamos a renombrar con el nombre de EPS con DDP. EPS con DDP. Tipo de cálculo hidráulico. Tipo de análisis EPS, ¿no? Para una duración de 24 horas con saltos de 1 hora. Y la última configuración que tenemos que hacer es acá en la última opción donde dice Use Pressure Dependent Demand. Por defecto está en False y hacemos clic en el desglosable y le hacemos clic en True. Especificar que las demandas sean dependientes de la presión. ¿A qué elemento se le va a aplicar esta configuración? Todos los nodos, o se puede especificar solamente nodos específicos. En nuestro caso, todos los nodos. Entonces cerramos, volvemos a nuestros escenarios. Entonces para nuestro último escenario seleccionamos la última configuración que nos falta, la opción de cálculo establecida, EPS con DDP. Bueno, entonces una vez configurada todo eso, hacemos actual nuestro nuevo escenario haciendo clic en este icono, cerramos y computamos. Entonces ya se habrá realizado el análisis para este nuevo escenario. Ahora la idea es verificar las presiones y la variación de las demandas para este nuevo escenario en el nodo 1, ¿no? Que era el nodo más crítico, ¿no? Entonces seleccionamos el nodo 1, clic derecho, Graph, seleccionamos en este caso los 3 escenarios para hacer una comparación y nuevamente vamos a hacer la comparación de presión y demanda. Desactivamos gradiente hidráulica, hacemos clic en OK. Fíjense, entonces esta es la nueva configuración de las presiones en el nodo 1. La curva de color azul que vemos en la parte superior
es la simulación EPS sin captación 1 con DDP. Fíjense que cuando se le ha aplicado demandas dependientes de presión, la presión incluso son superiores a las que se tiene con funcionamiento de ambas captaciones, ¿no? Entonces esto se debe a que las demandas han disminuido, fíjense, en relación a los otros escenarios. Han disminuido justamente para que las presiones no se vean afectadas, ¿no? Ahora, la curva de presión de color celeste son la curva de presión que corresponde al escenario 1, en la que las condiciones eran las normales, con funcionamiento de ambas captaciones, ¿no? Y la demanda eran las normales. Y de igual manera, la curva de menor presión era para la condición en la que no se contaba con la captación 1 y las demandas no eran dependientes de las presiones. Entonces, si nosotros queremos incrementar un poco más las demandas, lo que tenemos que hacer es configurar el porcentaje de dependencia de demandas con la presión, ¿no? Que lo habíamos visto en las alternativas. Nos volvemos a alternativas, a nuestra alternativa de DP. Entonces podemos reducir el porcentaje de demandas que sean dependientes de la presión. Puedo poner un valor de 75% para que las demandas no se reduzcan demasiado, ¿no? Entonces nuevamente hacemos el cálculo. Selecciono el nodo 1, nuevamente me voy a Graph, selecciono los tres escenarios, presión, demanda, ok. Entonces ahí se ve una condición que se puede decir más aceptable, ¿no? En la que la presión en la que no se cuenta con la captación 1, pero que las demandas sean dependientes de presión, son muy similares a las condiciones iniciales, ¿no? Que es justamente lo que se quiere para mantener las presiones adecuadas en la red. Entonces esto es una forma interactiva de hacer dependiente las demandas de tal manera que las presiones en la red no caigan, ¿no? Es una forma de administrar, de poder saber qué cantidad de agua suministrar a nuestra red para que las presiones no se vean afectadas. Entonces para eso nos sirve esta simulación, que es muy importante. Podemos verlo esto gráficamente mediante código de colores. Para ello nos vamos en Junction, creamos un nuevo código de color, seleccionamos el elemento, en este caso presión, todos los elementos, calculamos el rango, inicializamos. Entonces vamos a decir presiones menores a 5 que sean de un color rojo para indicarnos alerta de presión. Presiones menores a 20 lo dejamos de color cian. Presiones menores a 30 de color azul, y a 40 le ponemos un color verde. Y menores a 50 las ponemos de un color amarillo, ¿no? Entonces, de tal manera que el color rojo nos indique que son presiones muy bajas, ¿no? Aplicamos, aceptamos. Podemos ahora hacer un paso dinámico mediante el Time Browser. Activamos el Time Browser, lo acoplamos. Entonces inicializamos. Entonces podemos ver cómo varía la coloración de los nodos a medida que pasa el tiempo. Esto está para el escenario final, en la que las presiones no se reducen. Fíjense que no observamos en la red nodos de color rojo porque las presiones son adecuadas, porque las demandas se han configurado de tal manera que las presiones no disminuyan, ¿no? Pero si yo me voy a mi segundo escenario, en la que no se cuenta la captación con la captación 1 y no se cuenta con demandas que sean dependientes de presión, selecciono ese escenario y activo el Time Browser para ver cómo varía de hora a hora. Entonces acá, por ejemplo, puedo ver en varios nodos
nodos de color rojo que me están indicando que las presiones en esas horas son muy bajas, ¿no? Cosa que en el último escenario que vimos no sucede, ¿no? Bueno, entonces con esto hemos concluido esta parte del video, en la que hemos aprendido a configurar o hacer una simulación en la que las demandas sean dependientes de presión. En el siguiente video estaremos viendo un tema muy importante también, que es análisis de criticidad, donde vamos a ver cómo afectan la distribución de las válvulas de control en la red y poder analizar cómo afecta a la red o a los servicios de abastecimiento de agua cuando se cierra una válvula determinada, ¿no? Entonces esto vendría a ser todo por ahora.